Julio, presente. A ver, Julio. Eh, Javier Feliciano. Todo presente. ¿Qué saben de Gisarel? Zulín sigue acá, ¿no? Sol, permiso. Adrián, faltan, ¿no? Ya, faltan las Zulín, Graviela, faltan también. Acá, ya. Me avisan si es que regresa, ya. Listo, empezamos. Ahora, después de haber visto entonces qué impacto debemos hacer en las congregaciones con la educación. Educar es grandioso. Entonces, si una persona educada es transformada también por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, esa persona educada saluda, ayuda a su prójimo, bendice, ve a un niño perdido, le lleva, ¿no? a, a la policía, le entrega para que lo encuentren más rápido. Es así, no lo rapta. Una persona educada apela a la conciencia de ayudar al prójimo, sabe qué está bien y qué está mal, ¿no? No pierde los valores, por eso necesitamos trabajar duro, impactar también nuestra iglesia, así como esa profesora en la película que hemos visto, ¿verdad? Ahora vamos a mirar a los personajes claves de la reforma, aquellos que impactaron, ¿no? Los padres de la iglesia y los padres de la iglesia, sí, sus padres preciosos. Ahí tenemos a Justino Mártir, a Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Jerónimo. Ellos tuvieron buena influencia, ¿no? Desde el año 100 hasta el año 500, aquí tenemos. Y vamos a mirar quién es Justino Mártir. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿Qué dicen? Ajá. ¿Quién fue Justino Mártir? Déjame cerrar esto de acá. Listo. Los padres de la iglesia, ¿no? Él ha sido un gran maestro, filósofo griego. Bueno, antes de convertirse, eh, él tuvo una influencia educacional en filosofía. Enseñaba que el cristianismo era inherente a la filosofía griega y que a través de Cristo, él como filósofo había llegado a la filosofía perfecta. Así decía. Justino fue uno de los apologistas apologista es uno que defiende la fe, ¿no? Cristiana, un erudito principal en la iglesia primitiva. Sus apologías calificaban pues a la doctrina y a la ética y nos dan un gran ejemplo de los cristianos primitivos influenciados pues por las escrituras, ¿no? Que conocían e interpretaban las escrituras. Y
¿Ustedes pueden recordar algún apologista en la Biblia? Defensa de Eh, la fe. Pablo. Pablo, Pablo. claro, pero antes de Pablo, Juan el Bautista, ¿o no? Juan el Bautista, Esteban también, Esteban, ¿no? Esteban. Él conocía las escrituras y para defender la fe, pues hay que saber las escrituras, ¿no? Igual que Jefté también, Jefté en el libro de los jueces, a pesar que procedía de una mujer ramera, pero tuvo gran influencia de, yo me imagino de alguna persona creyente, porque él le manda una carta a los amonitas y les dice pues la tierra, ¿no? Que salgan de su tierra. Y entonces los amonitas responden que era ellos, de ellos era su tierra. Y entonces Jefté les explica cómo habían obtenido la tierra, que cuando salieron de Egipto, eh, pidieron permiso y los moabitas y todos ellos no quisieron dejarlo, entonces declararon la guerra y el Dios de Israel les dio esa tierra. Entonces, Jefté les dice también, si tu Dios Moloch o Mirón te hubiera dado a esa tierra, sería tuya, pero mi Dios me ha dado en batalla y en guerra lo hemos ganado, entonces eh, esta es una guerra entre dioses, en otras palabras. ¿Tú no lo poseerías lo que Dios te da? Así le dice, ¿no? Es defender la fe. Y este fue un padre maravilloso. Entonces los maestros también tenemos que estar preparados, pues, para defender la fe. Nos van a hacer muchas preguntas. Nos van a hacer muchas preguntas también los alumnos, por eso yo les digo a veces pregunten, ¿ah? Si no lo sé, para prepararme más, respondo la siguiente pregunta, en la siguiente clase, ¿no? Eh, a ver, ¿de quién más veíamos? El apologista ahí. Ah, a ver, tenemos a Ireneo, ¿no? 1040, no, 140 al año 200, ahí tenemos. Y Ireno, pues, sirvió como obispo en Galia, ¿no? Es muy posible que el Ireno haya sido discípulo del apóstol no, sino de, en Apocalipsis hay un pastor de la iglesia de Esmirna, se llama Policarpo, en la epístola de la revelación, no, en la epístola de Juan, no, no es epístola, las revelaciones del Apocalipsis de Juan, ¿no? Policarpo. Ireno creía que la enseñanza era la herramienta para criar, para tener una iglesia fuerte, poderosa, capacitada, educada. Y él decía que a mayor contribución en la educación, la iglesia es fuerte, es grandiosa. Entonces él escribió 5 volúmenes, ¿no? 5 volúmenes también para refutar al gnosticismo, ¿no? A las falsas creencias, al materialismo, al idealismo, al materialismo. Entonces escribió 5 libros, volúmenes. Clemente de Alejandría también fue eh, de de Alejandría. Clemente fue eh, un filósofo, diríamos, griego. Tenía una buena preparación también. Eh, Creía que el cristianismo debería aprovechar todas las oportunidades que se le presentaban para aprender, sean estas de cualquier rama de conocimiento humano. Todos sus escritos y los que más se relacionan es con la educación.
paidagogos, o sea, instructor, ¿ya? Instructor. Eh, es una instrucción, es Clemente de Alejandría, ¿no? Entonces, estos hombres, si ustedes, como dice Ireneo, una iglesia fuerte, si es que se capacita. Clemente también dice que se pueda aprovechar todas las oportunidades. Si no aprovecha todas las oportunidades, la iglesia deja de ser luz, deja de ser sal. Tertuliano también, eh, o, diríamos, un poco eh, menos que otros, pero Tertuliano se oponía ardientemente al uso de la filosofía en las discusiones teológicas. O sea, eh, él decía, en otras palabras, la filosofía no, solamente Biblia, y identificó tres temas dominantes. El tema uno es la actitud del cristiano ante el Estado romano, ante la sociedad romana, y una defensa teológica ortodoxa ante las herejías de sus tiempos. Es muy rígido, insistente en las prácticas de la iglesia. Entonces él tuvo disciplina en las oraciones, en los ayunos, y es muy posible que también obtuvo un segundo matrimonio, Tertuliano, ¿no? Tenemos, eh, ustedes saben, fue un participante frecuente en debates y enfatiza pues los objetivos morales en respecto a la educación. Enfatiza el propósito de refutar la tendencia a interesarse en las necesidades humanas. Su enseñanza influenciaron mucho en las escuelas monásticas, o sea, de los monasterios. Es un padre católico, diríamos. Él también en la educación cristiana, su traducción latina, él tuvo que ver mucho en la traducción de la Biblia católica, de latín a, a la Vulgata, ¿no? Eh, entonces, se dice de Jerónimo que preparó el camino para la adopción futura de la educación universal. Entonces son hasta el año 419 aproximadamente, son los que sobresalieron en la educación, influenciando bastante en la educación cristiana. En ese entonces todavía no hay división de la iglesia, es una sola, ¿no? La iglesia universal, diríamos, que aparece, ¿no? Recién en 1517 con Martín Lutero se abre la iglesia protestante, la iglesia evangélica, diríamos, de ahí sale, ¿no? Hasta acá miramos a la influencia de grandes eh, padres de la educación. ¿Alguna aporte que ustedes quisieran dar? Recuerden que en en los primeros años, antes del 100, hemos visto, ¿no? La primera iglesia primitiva, cómo hacían en las casas, se preocupaban por discipular, educar en el bautismo, en la Santa Cena, en cómo vivir para Cristo, inclusive hasta
daban todo por Dios, porque creían que también Cristo iba a volver rápido, y a veces se deshacían hasta de sus cosas que tenían, ¿no? Para dar a los más pobres y necesitados. Y Pablo, cuando entra con su educación, él quiere alcanzar con la educación bíblica y cristiana a todo el mundo, ¿no? Por eso él hace viajes misioneros, escribe libros, cartas, con tales de educar a la iglesia de Dios, de educar también a los presbíteros, a los pastores. Y esa influencia también quedó habrán escuchado a Spurgeon, han escuchado del gran predicador Spurgeon. Si no, pueden entrar en internet y buscar sus sermones. Él escribía sus sermones y los leía y los mandaba eh, a sus demás pastores que estaban en otras obras. Ese mismo les daba para que le lean. Inclusive su esposa leía su sermón cuando él estaba enfermo o cuando él viajaba. En su congregación su esposa leía. Y entonces no había quien lo lea como lo leía él, decía, ¿no? Y impactaban sus mensajes. Y por eso tiene como 5 tomos, no, perdón, no es 5, algo de 3 tomos. Yo tengo en Libro Nix, en la biblioteca digital de sermones, de libros. Tengo 3 tomos de Spurgeon, ¿no? De sus sermones. Y, y cada sermón más o menos 14, 15 páginas, donde aproximadamente lo leían en 1 hora. Sus sermones no duraban menos de 1 hora. 1 hora predicaba, imagínate. Ah, nosotros media hora estamos cansados ya. Qué hora termine este predicador, no? Ojalá volviéramos así a esos tiempos de avivamiento. Pastor, Sí. una acotación. Ya que estamos tocando los padres, ¿no? De la fe, Cireneo, pero hay un punto donde tenemos que recordar que la iglesia pasa por una etapa negra. Después de que Constantino declara, pues eso se hace creyente, no se hace cristiano, Constantino. Y estamos hablando pues en el siglo cuarto. De ahí continúa toda la etapa negra del catolicismo, vamos a decir, ¿no? Ajá. Hasta la reforma, hasta la reforma. Entonces es un periodo donde el cristianismo es, que te digo, entra el paganismo, entra muchas cosas, ¿no? Llegan los cruzados y todo lo demás hasta la reforma. Entonces, Acá esa es lo la etapa. tenemos. Ya, acá lo tenemos Ya. a Agustín Muy de bien, muy Hipona. bien. Ya, Excelente, excelente. acá lo tenemos a Agustín de Hipona. Ya. Eh, Su vida, ¿no? De Agustín de Hipona. Bueno, eh, Hipona es África, ¿ya? Ujú. África ha sido llamado ilustre de todos los padres de la iglesia. ¡Wow! Bueno, nació de un padre pagano y una madre cristiana y recibió una educación excelente. ¿De quién será? ¿Del padre o de la madre? ¿Qué creen ustedes? ¿De quién recibió la De la madre. educación? Ah, Padre pagano, de la madre cristiana. claro, la madre. De la Miren madre, de la cuánta madre. influencia una buena madre, una buena mujer que te toca, va a tener una gran influencia en sus hijos, ¿ah? Es maravilloso. Entonces, Agustín de Hipona, antes de convertirse, él eh, era profesor, pero enseñaba pues cosas que no eran de acuerdo al cristianismo. Eh, Él se convirtió durante un periodo de trauma, ¿no? Y su reflexión pues a su vida pasada
Era, pasó también en tiempo de soledad, de estudio, y, pero él se convierte al cristianismo y él fue un gran contribuidor, ¿no? Ahí está, contribuye a la educación cristiana. Ujú. Prolífico, un escritor polífrico. ¿Ah? Una palabra nueva. ¿Qué quiere decirnos esta palabra nueva? Eh, es decir, que sus conceptos los encontraban en lo más claro, lo más transparente, ¿no? Y él también eh, escribe un manual de instrucción para clérigos, laicos, y se compuso 4 tomos. Eh, es como Juan Calvino, ¿no? También tiene sus 2 tomos de Juan Calvino. ¿Han leído, no? Esos 2 tomos, sus libros. Wow. Él compuso 4 tomos. Otra obra, La instrucción de los no instruidos, porque en la iglesia también habían analfabetos y él hace su obra también para los no instruidos. La interpretación literal del Génesis, ahí está. Trataba de reconciliar la filosofía y el cristianismo. ¿Se acuerdan que quién no conciliaba la filosofía con el cristianismo? En la parte de atrás veríamos eh, a Jerónimo, ¿no? Que no concordaba con la filosofía. Y, y entonces él trata de reconciliar, o sea, de entender, a ir al acorde. Por ejemplo, hoy en día nosotros, la iglesia, no debe quedarse en también usar la inteligencia artificial. Ah, no, ¿para qué estoy hablando de eso? Eh, ¿Cómo podríamos usar la inteligencia artificial para algo bueno, no? La iglesia. Eh, si tuviera un canal de televisión, tuviera, no, un canal por YouTube, donde la iglesia cristiana necesitamos que los jóvenes, los muchachos, eh, tengan estos temas ahí, graben, pongan, ¿no? Entonces, van a ser de gran influencia. Y en estos tiempos hay influencer para lo malo, ¿no? De bailes, de pintura, de comida, de turismo, pero necesitamos eh, también influencers cristianos que influyan pues con la palabra de una forma práctica, dinámica, no sé cómo, pero todo es posible, todo es posible. Bien, a ver, Doctor, también sí, hablando sobre la IA, hace unos meses escuché que en una iglesia luterana en Alemania, una prédica lo hizo una inteligencia artificial. con la inteligencia artificial. Sí, sí, se realizó toda la prédica, todo el culto con una IA. La IA es que dio el sermón. Wow, interesante, ¿no? Me vas a enseñar también, Roger, ¿ah? Yo creo que tú ya conoces, por ejemplo, para hacer mis PowerPoints, eh, para Ah, no, decirle de sí, tal fecha a tal fecha, creo que todo lo hacen automático, ¿ah? En cambio, yo no, tengo sí, que estar leyendo acá, o sea, resumiendo. Ahí ya te da todo y rápido, dice, ¿no? sí, como usted está diciendo, hay una IA que hace PowerPoints con lo que usted le pida. Entonces todo. Sí, qué lindo, Pero ¿no? igual, pero igual sobre lo de inteligencia artificial, de hecho, muchas personas lo tomaron por el lado negativo, de, de cómo una inteligencia artificial pudo haber, porque, bueno, ellos no sienten, ¿no? No es lo mismo que lo diga una persona.
que estudie la Biblia, simplemente lo hizo por el conocimiento y los datos que tenía. Pero eso pasó en una iglesia luterana en Alemania. Eso lo había leído. Sí, lo pueden hacer mejor que uno, ¿ah? Porque lo captan los datos con estadísticas, con ejemplos, muy bonito te lo sacan, con imágenes. Wow, y bueno, también tenemos que entender que la Biblia dice la ciencia aumentará, ¿no? Va a aumentar la ciencia, la tecnología, y que este celular ha reemplazado a la billetera, a los bancos, al teléfono fijo, a la cámara fotográfica, al fax, todo. Acá solo falta que reemplace al baño nomás, ¿no? ¿Cómo podría ser que reemplace? Mira, acá, ¿no? Ahí tienes todo, libros, computadora, en el celular tienes todo. ¿Cómo ese aparatito pequeñito? Entonces la iglesia se ha quedado, ¿no? Si sabe que la ciencia va a aumentar, debe prepararse. Lamentablemente en el tiempo del COVID ninguna iglesia estaba implementada, preparada para continuar sus cultos eh, por Facebook, por transmisiones streaming, ¿no? Por YouTube u otras plataformas o por su propia página web, no había. Entonces, no estaba preparado. Lamentablemente, eh, nos desafió para querer aprender, mientras que los empresarios ya desde casa trabajaban con sus computadoras, todos. Entonces, en la iglesia eh, armamos un pequeño grupo de 5 jóvenes. Hermanos, van a ir a las casas de tal hermana, enseñarle a instalar el Zoom, a enseñarle el Meet, a enseñarle cómo van a ingresar, con dónde van a aplastar para que puedan escuchar. Entonces, hermanas no sabían nada de eso. Entonces, algunos fueron desafiados a comprar un teléfono, ¿no? Que estaban acostumbrados así nomás y tenían que comprar también algunos. Y eso necesita capacitación, entrenamiento a los miembros de la iglesia, ¿no? Sí, seguimos. A ver, ya. Estamos por Agustín fue el canal a través del cual la filosofía griega fluyó a la Edad Media. También tenemos aquí eh, Alucino, Alucino, un educador, ahí está, Alucino, ¿no? Lucino, un educador responsable del entrenamiento del clero y del personal administrativo en el reino de Carlomagno. Para tal entrenamiento, Aluino, Alucino desarrolló un currículo basado en las 7 artes liberales derivadas de la educación romana: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Se alucino, ¿no? Eh, Gran contribución también para la educación, no solamente cristiana, sino también secular. Hay otro padre de la fe también, es Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino. Eh, para entender a Tomás de Aquino, esta figura histórica, hay que entender también su contexto. Él fue afectado por el escolasticismo, ¿no? Escolasticismo,
sencillamente fue presentado pues por la fe y la razón. La fe, la razón, eh, la filosofía también, eh, para vencer cualquier duda. Entonces habría que demostrar en un mundo que existe dudas. Entonces, eh, inclusive se ponía la duda entre la razón con la fe no es compatible, y durante estos siglos, pues, también estuvo Platón, Aristóteles. Entonces, ahí aparece este sistema escolástico de escuela, ¿no? Según Gangel, es una educación para desarrollar las creencias, el conocimiento y el proceso. Entonces, eh, eso es el escolasticismo. Y Tomás de Aquino, entonces, él fue, diríamos, a hacer la moda entró en escena ahí. Y entonces, los resultados de sus razonamientos, sus enseñanzas, totalmente cambian. Eh, a ver, algunas preguntas hasta aquí. A ver, vamos a compartir acá, a ver. Ujú, ujú. Ya, aquí está. A ver, ahí pueden ver el libro que les he compartido. Sí, pastor, se puede observar. Ya. Aquí hay unas preguntas. A ver, vamos a mirar por acá. Dice acá, voy a leer esta parte. Sencillamente, el propósito del escolasticismo fue presentado un lazo entre la fe y la razón. Los escolásticos asumieron la tarea de promover una estructura filosófica suficientemente fuerte para vencer cualquier duda que pudiera haber en cuanto a la fe cristiana. Querían demostrar a un mundo en el que existía dudas que no hay antagonismo entre la fe y la razón, que son compatibles. Y durante los siglos 9 y al 13, las obras de Platón afectaron mucho este movimiento, pero en los siglos 13 fueron descubiertas las obras de Aristóteles y sus enseñanzas fueron aplicadas al sistema escolástico. Ahí estamos. Según Gangel y, y Benson, el propósito educacional del escolasticismo fue triple. Uno, desarrollar la habilidad de organizar las creencias en un sistema lógico con argumentos defensivos. Y segundo, sistematizar el conocimiento. Y tercero, proveer un proceso de proposiciones y silogismos para ayudar al individuo a aprender el conocimiento sistematizado. Estas son estrategias ya para eh, que el alumno pueda captar, ¿no? Pueda aprender y obtener el conocimiento ahí. Tomás, eh, a ver, ¿quién puede leer esta partecita? A ver, Julio, A ver, toda la parte de Tomás, ¿verdad? todo de Tomás.
Ya dice. Este sistema fue la moda educacional cuando Tomás entró en escena. La Iglesia estaba preocupada por algunas llamadas contradicciones entre el dogma eclesiástico y los resultados del razonamiento según las enseñanzas aristotélicas. Tomás, el escolástico más sobresaliente, se dedicó a la tarea de reconciliar el pensamiento de Aristóteles con las enseñanzas de la Iglesia. Quería armonizar el cristianismo con la ciencia y con la civilización. Es decir, Tomás intentó descubrir o crear una alianza entre la fe y la razón. Para poder hacerlo, tuvo que reconciliar el dogma de la Iglesia. Para él, este fue la fe, con las enseñanzas de Aristóteles como representante de la razón. El resultado de su labor fue Summa Theologiae, considerado hasta ahora como la exposición autorizada de la teología de la Iglesia Católica Romana. El escolasticismo y Tomás con él mismo dio ánimo al estudio de la teología y conservó el interés en los asuntos intelectuales. Gracias. Podemos ver acá eh, cómo la educación cristiana iba teniendo sus altos y bajos, y vemos también que podemos hacer historia también nosotros en esos tiempos que nos toca vivir, ¿no? Eh, escribiendo libros también, pero sanos, no como ahora muchos libros hay que hacen solamente por ganancia, por, ¿cómo se llama? Por ver dinero, y le sacan buen partido, ¿no? Como antes los que grababan sus cassettes, sus CDs, vendían y sacaban platita de ahí, pues. Entonces ahora hay otra forma ya de vender sus canciones por el internet, ¿no? Por las descargas, por todo eso ya pagan más. A ver. Preguntas de repaso, dice. Después de leer el texto, responda a la siguiente pregunta. Mencione 6 padres de la iglesia que ejercieron influencia en el desarrollo de la educación cristiana antes de Agustín. A ver. Hay Neo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes y Jerónimo. Claro. Excelente, ¿no? ¿Cuáles son los 3 temas dominantes en los escritos de Tertuliano? Tertuliano. Ah, por acá está Tertuliano. A ver. Ahí está Orígenes, Jerónimo, Alejandría, antes de Agustín de Hipona. ¿Dónde está Tertuliano? Ah, acá está Tertuliano, ¿no? Ujú. Al uso de la filosofía en las discusiones. Ángel y Benson. 3 temas escritos. Ahí está. La actitud del cristianismo ante el Estado romano y la sociedad romana. Una defensa de la teología ortodoxa contra las herejías y el comportamiento moral de los cristianos. Ahí está, los 3. Nos dice para recordar. A ver, otra pregunta. Dice, ¿qué piensa usted sobre la creencia de Justino de que el cristianismo es la filosofía perfecta? Mm, La filosofía perfecta.
Justino. ¿Es filosofía o qué es? Me ¿El opino que no lo cristianismo sabe. qué es? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo creo que lo dijo porque, de hecho, cuando hay la gente que le gusta, es que las personas filósofas están en busca de la verdad, ¿no? Es como que siempre filosofando de la vida, ¿no? Del porqué de las cosas y todas esas situaciones. Y creo que acá, el que llegó el filósofo es que realmente encontró la verdad en la palabra de Dios, ¿no? Tanto por ello. Entonces creo que por eso es que dijo que el evangelio Muy bien, la verdad. Roger. Está en su contexto, por eso llegó a esa conclusión, ¿no? Que la filosofía era, el cristianismo y la filosofía perfecta. Es como decir, la palabra de Dios, la filosofía, pues perfecta, ¿no? Es la palabra Sin, de Dios, es Dios mismo hablando, ¿ya? Doctor, sin embargo, filosofar no viene a partir de pensar, o sea, de pensar, de creer algo o de interpretar algo y después de interpretar, dar una hipótesis o afirmar, tomar una posición de lo que piensa. Y si partimos desde ahí, él está, él tiene influencia griega y entonces, en todo caso, la palabra de Dios sería un pensamiento. Pero nosotros conocemos que la palabra de Dios es la palabra de la verdad, ¿no? O sea, Claro, es Dios mismo expresándose. La Eh, palabra es Dios, mejor dicho. es Dios mismo, sí. Pastor, eh, Sí, aquí no sale de su contexto, está en su contexto lo que dice, ¿no? La filosofía es la forma de vida, ¿no? De la persona. Va también con su creencia, su forma de vivir, ¿no? Entonces dice ahí que el cristianismo es la filosofía perfecta. Y eso es lo que había entendido Justino, ¿no? ujú, Lo que había entendido Justino. Después de ser un filósofo y todo lo demás, entonces la forma de vida que opta el cristiano es la conversión, la regeneración, de ahí él para adelante marca una forma de vida, un pensar, ¿no? Como dice Romanos 12:2. Entonces, claro. ahí dice, ¿no? La filosofía perfecta, dice. Si ustedes ven acá también esta otra pregunta, está diciendo en qué sentido la filosofía griega fue una Ya. buena preparación para el avance evangélico. ¿A qué está refiriéndose acá filosofía griega? Ahora sí, la secular, pues, pastor. Claro, pues La secular. a la educación secular, ¿no? Exactamente. A eso está refiriéndose. Que en otras palabras, el cristiano no solamente debe quedarse conociendo la Biblia, también debe prepararse en una profesión, en, para gobernar, ¿no? Para avanzar. A veces, Pastor, sí, con ese concepto, podríamos decir entonces que los judíos o Israel o la Torá, mejor en todo caso, generó una filosofía y que ellos también practicaban una filosofía, la filosofía judía, por así decirlo, o Israel. O en todo caso, ¿cómo entendemos la Torá? O la Torá se entiende según la filosofía, o sea, según el pensamiento de cada persona entiende la Torá. O sea, eh, qué es lo que practicaban en todo caso los judíos? ¿También ellos filosofaban? mm, claro, también, como Job también filosofaba, ¿no? Pensaba en Dios, le hacía preguntas. eh, entonces, eh, el descubrimiento también del rastro en el mar, del águila en el aire, de todas esas cosas, pues, eh, gracias a la Biblia, por ejemplo, se han escrito varios libros para los marineros, el rastro en el medio del mar. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo podrían orientarse en medio de un mar? Y gracias a esa frase han sido inspirados para que escriban libros y puedan orientarse.
en el mar. Ah, claro, ahora ya hay pues brújulas, hay inventos que te orientan, el GPS, la ubicación, te marca, ¿no? En la cual en esos tiempos no sabía, pero ahora sabemos perfectamente, ¿no? Por eso esta palabrita preparación, preparado para toda buena obra, ¿no? Eh, la preparación pues lo va a llevar al hombre eh, para descubrir a Dios en lo mínimo. Por ejemplo, Bill Gates, la computadora, ejemplo, ¿no? Él puede vanagloriarse y decir, no, es por mí, pero ¿quién le da a él la salud? ¿Quién le da la inteligencia? ¿Quién le da la vida? Él no es nada si le quita a Dios la salud. Él, 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 él fue porque Dios permitió, ¿no? Por eso, inclusive los científicos de esa época, Galileo Galilei, aquel que dijo también la Tierra era redonda, más tarde llega a descubrir que todas esas cosas eran verdad, ¿no? Entonces, la preparación va a ayudar para el avance del Evangelio. Por ejemplo, aquel que inventó la imprenta en el año 1517, juntamente con Martín Lutero, ¿no? Sus escritos de Martín Lutero a la imprenta entró y todo el mundo podía leer. Entonces, tenemos que agradecer también a los inventos, ¿no? Al avance de la tecnología que ayudó también a expandirse el Evangelio. Imagínate Pastor, la Biblia, transcribir cuánto tiempo demoraría, pero ahora por el avance, ya la fotocopiadora, o la imprenta saca libros por mayor cantidad, ¿no? Sí, Pastor, en el libro, en el Hechos capítulo 17, ya. del 16 en adelante, Pablo tiene una confrontación con los filósofos de ese tiempo, especialmente en el versículo 18 del capítulo 17 de Hechos, dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Entonces, ¿qué hacen? Lo llevan al aerópago y háblanos, se le dice ahí. Ujú, Entonces, ve, acá hay dos filosofías. Pablo ujú. también enseñaba a los pies de Gamaliel, filosofía, pero aquí hay dos contrastes muy diferentes, pues, ¿no? Los otros muy secular, pero aquí Pablo les presenta, ¿no? Hasta tal punto cuando ya Pablo llega al punto donde presenta a Jesucristo resucitado, ya ahí los filósofos no cuadra su filosofía. Dice, ya Ujú. otro día te escucharemos, le dice. Claro, Dos corrientes. así es. Y interesante, ¿no? Porque Dios dice ahí que la sabiduría, ¿no? Mediante la sabiduría del mundo, no conocieron a Dios, Ajá. ¿no? Entonces, la sabiduría de Dios, o sea, la filosofía que ellos tenían, no pudieron conocer. Entonces, aquí Pablo discute, pues, y vemos que Dios le da las palabras, pues, ¿no? Y eran filósofos, pues, que quizás habrán estudiado conjuntamente con Pablo, los epicúreos, ¿no? Eh, Epicúreos eran de un seguidor también de los años 341 más o menos, eh, Epicuros. Entonces es un gran maestro que sostenía que la vida es la felicidad mediante el placer, ¿no? Eh, entonces, eh, y lo sacaba también de su contexto de Salomón, ¿no? Que tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, porque el placer te va a evitar el dolor y la intranquilidad. Por eso
enseñaban esa filosofía estoica, ¿no? Que no era nada de acuerdo. Pero hay otra filosofía también buena, ¿no? Que más abajito en el mismo capítulo que donde has mencionado, usa el apóstol Pablo, dice al Dios no conocido, ¿no? Y en la Ujú. cual tampoco a Pablo no le salió tan bien ahí, al Dios no conocido. Eh, y a veces queremos usarlo, decimos para bien, pero a veces no, pues no. Tenemos que caminar con Dios y es mejor ver la gracia de Dios y confiar en Dios antes que poner a pensar. Por ejemplo, ¿cómo Dios abrió el mar rojo? ¿Cómo Jesús hizo caminar a Pedro sobre el agua? Esas respuestas no lo vas a encontrar por más que filosofes, ¿no? Simplemente creer en un milagro, creer en el poder de Dios. Entonces ahí hay una pregunta acá en el punto número 6. A ver, dice, si usted hubiera sido un cristiano alrededor del año 200 después de Jesucristo, ¿seguiría las enseñanzas del hermano Clemente de Alejandría o las de Tertuliano? ¿Por qué? Si necesita más información para contestar, consulte a la Torrente, Historia del Cristianismo, tomo uno u otro libro sobre la historia de la iglesia, ¿no? Eso también van a aprender ustedes sobre la historia de la iglesia. Ujú. En esa época, recuerden que no había muchas Biblias, simplemente era más oral, ¿no? Y a veces todo lo que te decían, pues tenías que estar atento y creer. Ahora tú lo que te dicen, tú lo racionalizas, la investigas. No, es me engañado, voy a averiguar. Ahora dicen, voy a ver así, si es así o no. Entonces lo buscas en el internet, ¿no? ¿Cuál es el valor o valores de tener tantos escritos producidos hace tanto tiempo? A ver, ¿cuál es el valor de tener tantos escritos producidos hace tanto tiempo? A ver, ¿qué piensan? A ver, Roger. A ver, creo que muestra, ¿no?, las ganas de los padres de la iglesia al principio de transmitir el verdadero mensaje, ¿no?, de todo lo que han aprendido de- mediante la forma oral, ya que en esos tiempos era muy complicado, como usted lo dijo, encontrar la Biblia, porque todavía no se había seleccionado los libros y los rollos. Pero creo que es muy importante, ya que creo que mediante esos Ujú. escritos ellos buscan prevalecer la creencia desde el principio, ¿no?, de lo que Tener se creía. escritos, pues, los libros, tú te olvidas y vuelves a repasarlo, ¿verdad? Lo tienes ahí. Eh, Claro. También gracias a la gente que escribió antes. Uy, mi conexión está inestable, dice. Ya volvió, creo. Eh, Gracias a los escritos, el hombre muere, pero sus libros quedan, ¿no? Y podemos leer y enterarnos de la historia. Claro, pero el valor más grande, pastor, es que hoy podemos nosotros tener eh, eh, la palabra, los principios libres, ¿no? Porque ellos lucharon contra mucha herejía de ese tiempo. Por ejemplo, nuestra confesión de fe, de nuestro catecismo de Westminster, tenemos, mira, ¿por qué se hizo los concilios para depurar tanta doctrina errónea que quería filtrarse en ese tiempo? Entonces, todo eso nos enseña un valor, ¿no? Que se ha preservado eh, de tantos hombres que defendieron, pues, el principio de fe. Gracias, gracias, sí.
con mucha razón. Vamos a acá discutir, ¿no? Un poquito, hay unas preguntas, temas de discusión. Eso nos ayuda a reflexionar y nos ayuda también a pensar en nuestra iglesia, ¿no? Después de una buena clarificación del escolasticismo, discutir en cuanto a la necesidad de una armonía entre la fe y la razón. En cuanto a la necesidad de una armonía entre la fe y la razón. Ya, solamente use o piense la fe y la razón. En las iglesias, ¿cómo está? ¿Cómo vamos a educar a la gente, a los cristianos, a los nuevos creyentes? Vienen con su razón. No, yo tengo la razón, dice, ¿no? Acá la fe. ¿Cómo, cómo podemos, a ver, te escuchan bacán algunos miembros? Dice, yo no creo en eso lo que ha hecho pastor. ¿Qué le dirías? Ah, Bueno, yo le diría, bueno, ya sabes que me gusta hacer, tratar de ver de lo que se ha dicho o si algo no le ha captado, verlo en la Biblia. Y creo que es la forma en que podemos resolver cualquier duda, ¿no? Mediante la Biblia. Si lo que te pareció, ¿no? Podemos verlo y confirmarlo leyendo la palabra de Dios. ujú. Eh, gracias, gracias. Es muy importante, ¿no? Que no hay que discutir con aquellos que quieren contradecir o lo vemos con un espíritu, pues, de que ellos tienen la razón. Mejor no hay que perder tiempo, sino hay que orar y pedirle al Espíritu Santo que los convenza a creer en la palabra de Dios, porque nuestro pensamiento, nuestra razón, eh, diríamos, no tiene la razón correcta, ¿no? La palabra tiene la razón correcta. Como dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí, de la ciencia viene conciencia de esa ciencia. Entonces sale de nuestra conciencia la ciencia. Eh, pero esa es nuestra razón. Pero nuestra razón también es equivocada cuando a veces se lo prueba con otros instrumentos. Por ejemplo, no, mi mano está bien limpia, dice, ¿no? Pero la pones a un microscopio, vas a ver que hay bastantes bacterias. Algo así. Pregunta número 2. Hay principios educacionales, positivos tanto como negativos, que se pueden extraer de este resumen de las vidas de algunos personajes de la historia. ¿Cuáles son? ¿Cómo nos afectan personalmente? ¿Cómo afectan a la educación cristiana de su iglesia? ¿Cómo afecta la educación cristiana de la iglesia? Por ejemplo, Constantino dio ya libertad a los creyentes para que adoraran el domingo. Y entonces de ahí se han agarrado, ¿no? Que no es Constantino que lo cambió el sábado por el domingo. ¿Cómo ha afectado todo eso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué saben ustedes? No, no es cierto, porque la palabra encontramos ahí, ¿no? Dice, en Hechos encontramos ya la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Se reunían, dice. Claro, ¿no? Hay pasajes Claro, hay bíblicos que pasajes que nos dan afirman, ¿no? sustento y cualquier sabático, cualquier todavía que está todavía en la ley, ¿no? No es que Constantino dio el edicto
¿cómo se llama este edicto? Pero para que ya no se persiguiera la iglesia, cesó la persecución de la iglesia, pero también se vio muchas cosas contrarias, ¿no? Muchas cosas contrarias, pero no Ujú, fue eso. claro, ya. Última pregunta. ¿Cuáles son algunas influencias culturales que afectan a las personas que hoy en día sirven como maestros, eruditos, autores y maestros? ¿Cuáles son las influencias culturales que afectan la enseñanza de la escuela dominical domingo tras domingo? Si se sugieren influencias negativas, ¿qué se puede hacer para corregirlas? Influencia. Vamos por partes. Vamos primero a esta primera pregunta, por si no nos vamos a marear acá, hasta acá. ¿Cuáles son algunas influencias culturales que afectan a las personas que hoy en día sirven como maestros, eruditos, autores y maestros? Pastor, yo pienso que en el Perú, si hablamos del Perú, todavía el Perú tiene una gran influencia de pensamiento católico, ¿no? Eso no se ha desarraigado de la mente todavía y a veces eso incluso en la misma iglesia se lleva, ¿no? Se, todavía se mantiene. Y no solamente eso, sino que a veces también la misma formación en la que uno ha tenido, ¿no? En la que la persona ha tenido, si no como se dice, ¿no? Si no pones tu vida a los pies de Cristo o tu voluntad Mm. y no se deja que la palabra de Dios fluya, ¿no? De frutos tu vida, entonces esas cosas sí pueden influenciar. Por ejemplo, bueno, no sé si sea correcto o no, hay muchas congregaciones que todavía tienen ese pensamiento, ¿no? Orar por decir, cuando se llega un domingo, el domingo en la iglesia se hace, es cierto que nosotros también hablamos liturgia y eso también de repente, no sé, de repente, bueno, puede que yo, es una apreciación personal, ¿no? Es una apreciación personal. Estoy de acuerdo con que haya escritura, estoy de acuerdo con que haya eso, pero tampoco estoy de acuerdo en que se llame liturgia o como algo que se acostumbre comúnmente porque eh, se ve más católico, ¿no? Más católico, más pegado a eso, ¿no? Se sabe ya, por ejemplo, una persona sabe hasta qué tiempo dura la oración de apertura, sabe cuándo van a estar cantando la oración, sabe cuándo hay alabanza, y algunos dicen, no, a mí me interesa la prédica, yo voy para la prédica porque voy un poquito más tarde, ¿no? A mí me gusta la alabanza, entonces ya llegan justo para la alabanza porque ahí están cantando ya. Otros dicen, no, bueno, como yo no tengo tiempo, pero sí, mi mayordomía tiene que estar, entonces mejor, aunque sea voy a llegar para el diezmo, ¿no? Para entregar mis ofrendas. Entonces, o sea, como que se va estructurando todo el rol del servicio y ya prácticamente se convierte como si fuera una misa católica que tiene, que todo tiene su momento. Todavía las personas no han tenido esa conciencia de poder llegar y servir a Dios desde el principio, ¿no? Y saber que es un servicio al Señor. Y, por ejemplo, tenía otra costumbre yo antes, en otra congregación, que cada vez que llegábamos decíamos la oración antes de entrar, ¿no? Se oraba y decía, Señor, gracias te doy por la oportunidad de entrar, permíteme entrar en tu casa, ¿no? Ujú. Y ya llamándole casa, primero hacías esa oración y después de hacer esa oración y de agradecerle al Señor porque te dejó entrar en su casa, recién te levantabas y saludabas al resto de hermanos que estaban ahí, ¿no? Entonces, algunas costumbres que todavía se llevan, ¿no? Del catolicismo. Claro. Y afectan, ¿no? Afectan a las personas. Hay también
Otros vienen pues entregan su vida a Cristo, pero vienen todavía con influencias culturales, ¿no? Eh, por ejemplo, daba a luz una hermana y viene con su bebito y viene su mano con un hilo rojo. Y le digo, ¿para qué le puse hilo rojo? ¿Para qué es? Es para que no lo ojeen, dice. No, son culturas que vienen, ¿no? Entonces, ella cree esas creencias, pues, ¿no? Y influencia a otros. Eh, Ella quizás lo ha aprendido de otros o le han dicho, ponle, ¿no? Para que no. Y a veces esas creencias creen, pues, pero cuando venimos a Cristo tiene esas cositas, enseñarles, ¿no? Que otros también vienen del catolicismo, entran a la iglesia y se persignan, ¿no? Al entrar a la puerta. O también en nuestra iglesia vino una hermana, no es hermana, una católica, ¿no? Y tuvimos Santa Cena. Y nosotros ponemos la mesa y cada hermano pasa, recoge su pan y su vino, ¿no? Su copita. Ella antes de agarrar se arrodilló y hizo la cruz y agarró y solamente llevó el pan, el vino no, porque en la iglesia católica solamente comen la hostia o el pan, el vino solamente toma el sacerdote. Ah, son influencia en ella, ¿no? Entonces, al estar en la casa de Dios es diferente. Entonces, con ella hay que enseñarle, ¿no? Pero si agarramos y le decimos, hermana, lleve el vino también, acá se come así. mm, Entonces, a ella hay que dejarlo normal la primera vez y después decirle acá, nosotros los cristianos hacemos esto, estas cosas, así, así, porque la Biblia nos enseña así. Cambia su manera de pensar y vive de acuerdo a la palabra de Dios. La otra pregunta es, ¿cuáles son las influencias culturales que afectan la enseñanza de la escuela dominical domingo tras domingo? Pastor, pero ahí arriba se refiere al maestro, no se refiere al maestro que enseña, dice. ¿Cuáles son la primera pregunta arriba es al maestro, Claro, ¿no? Que día a día, dice, sirven como maestro erudito, dice. Entonces, se está refiriendo al maestro, al que trae la enseñanza, sea de escuela dominical, sea de academia, pero al maestro. Entonces, en ese aspecto, el maestro sufre situaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hermana, Josefa se llama, una hermana anciana, y yo los días miércoles comparto el curso de Cristología. Y esta hermana antes ya, era bien católica, bien católica. Y estábamos en el punto donde María tuvo más hijos, de cómo, ¿no? Después ya que Jesús nació, la vida marital de María se desarrolló, ¿no?, normal con José. Entonces, poquito que eso le reflejó, ¿no?, en el rostro, y yo pude verla. Entonces, viendo su reacción, entonces tuve que respaldarle con textos, ¿no? Tanto Lucas, como no, luego eh, el matrimonio normal. Entonces, y las hermanas que estábamos ahí en clase también apoyaron con el texto, ¿no? Para desraigar su problema, pues que aún no ha concebido, ¿no?, la palabra en ese aspecto. Y vimos que la hermana, pues, luego entendió, ¿no? Y todos los hermanos colaboraron y pudimos despejar su duda, mm, despejar su duda. Entonces, yo creo que en esa pregunta se refiere a los maestros, cómo día a día enseñamos, ¿no? Tenemos siempre cositas culturales que va a saltar por los hermanos que están dentro de una academia, ¿no? O de una escuela dominical. sí, gracias. Y se nos ganó el tiempo. Bueno.
En la parte de abajo del Zoom, donde dice compartir Sumari, al costadito dice asistente de la IA, inteligencia artificial. No sé en qué herramienta se podrá usar ahí. Sí, la Bien, IA. vamos a terminar orando al Señor. A ver quién nos despide con la oración. Javier. Oremos, hermano, oremos, oremos. Padre mío, Dios Todopoderoso, estamos muy agradecidos, Señor, por el tiempo que nos concedes de poder ser instruidos, Señor, por ti mismo, Santo Espíritu de Dios. Nos permite los debates, nos permites polemizar, Señor, y nos da, Señor, siempre tu ayuda, tu dirección. Bendiga, Señor, los maestros, los pastores que usas para que nosotros nos preparemos. Bendiga, Señor, el seminario también, Padre Santo, los hermanos que están en diferentes lugares. Padre Santo, agradecido, queremos rogar, Señor, que nos permitas culminar esta clase y así, Señor, también nos guardes, Padre, en esta noche. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Muy hermanos. Dios bien. le bendiga. Su tarea, no se olviden. Hasta próxima semana. Bendiciones. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Esteban. Bye bye. Gracias.